Hola a todos, mi nombre es Juanfran y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a estar explicando una serie de aspectos fundamentales que yo considero muy importantes a la hora de hacer fotografía en general y de todo tipo, pero en este caso vamos a hacer fotografías con el móvil, ¿vale? Como expliqué en el vídeo anterior, también pueden salir fotografías bastante chulas con un teléfono móvil, aparte de con una cámara obviamente, así que bueno, voy a estar en este sitio bastante guay, enseñando varios ejemplos de fotografía basadas en ciertos aspectos que ahora os comentaré más adelante, así que vamos a ello. Y es que chicos, uno de los aspectos principales que yo tengo en cuenta a la hora de hacer fotografía, ya sea con cámara, con móvil, haciendo vídeos, es la composición. Si sabes componer de forma correcta, tienes la mitad del trabajo hecho, y para un fotógrafo o videógrafo, saber componer bien lo que se va a ver dentro del encuadre es una tarea primordial. Y es que al final la composición puede ser tanto algo muy sencillo como muy complicado a la vez. Si no se entiende, puede llegar a ser bastante complicado. Porque como ya os he comentado, no simplemente significa poner algo en un encuadre y ya está, no. Tienes que saber qué sentido va a tener lo que va a aparecer dentro del encuadre, por qué, en qué punto también lo quieres poner para que llame más o menos la atención de la persona que lo esté viendo. Entonces, vale, Juanfran, esta es la definición bastante general de lo que es la composición, pero ¿cómo puedo llevarla a cabo? Pues bien, vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar os voy a hablar de la regla de los tercios, que para mí es el primer criterio fundamental dentro de lo que es la composición. Y os explicaréis qué es la regla de los tercios. Muchos de vosotros habréis escuchado hablar de ella, y es que básicamente se puede definir como la división del encuadre en dos líneas verticales y dos líneas horizontales. De esta manera nos queda dividido el plano en varias partes y en las cuales pues vamos a poder situar lo que nosotros creamos que tiene más importancia en cada parte del mismo. Por ejemplo, en este plano que os muestro, estamos viendo una serie de aspectos bastante importantes que tiene que incluir la regla de los tercios, y son los siguientes. En primer lugar, vemos como lo que es más importante dentro de este encuadre va a ser esa torre, esa fortaleza que vemos al fondo. Aparte también de lo que es lo que son las casas, los edificios, la naturaleza, por lo cual estamos dando mayor importancia a toda esa parte para que la vista del espectador se vaya directamente a esa zona. Otro aspecto muy importante dentro de la composición, aparte de la regla de los tercios, son las líneas guías. Y es que muchas veces, en muchos planos, lo que son las líneas nos parecen muy interesantes, muy llamativas. Es muy buena para la vista del espectador. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos varias barandillas con varias líneas por aquí, lo que vamos a hacer es buscarla. ¿Por qué? Porque eso va a llamar mucho la atención del espectador y va a hacer que nuestras fotos ganen mucho. Y bueno, para ir finalizando un poco con lo que es la composición, tenemos que hablar de la regla del espacio. Y vosotros preguntaréis que qué es esto, ¿no? Pues bueno, esto básicamente es que en muchas fotografías se suele dejar espacio hacia donde está mirando la persona o hacia donde se dirige un objeto, porque de esta manera se crea tensión en lo que es el encuadre. Por ejemplo, en este caso, si yo me pongo aquí y miro para allá, se está creando tensión hacia allí. Y eso es bueno por varios aspectos, porque por ejemplo, si en tu encuadre hay una persona sola mirando hacia un sitio, puede que en ese sitio haya otra cosa importante que llame la atención del espectador, ¿vale? Pero si solamente hay un objeto o una persona en el encuadre, lo que va a hacer es que el espectador se fije directamente en lo que más resalta dentro del encuadre. En este caso, yo soy el que está resaltando más dentro del encuadre, porque aquí solamente hay cielo. Entonces eso es lo que quiere decir la regla del espacio. Pero vamos a ver algunos ejemplos también para que os sirvan de referencia. Y bueno, en la composición, aparte de estos tres ejemplos que os he puesto, lo que es la regla de los tercios, la línea guía y la relación de espacio, hay muchos más. Está la simetría, el color, un montón de aspectos más, pero que si no se me alargaría mucho el vídeo, y quiero hablar de otras cosas, que son, en este caso, los parámetros que debemos controlar a la hora de saber fotografía o de realizar una buena fotografía, que básicamente son tres, aunque podríamos añadir un cuarto, que son la velocidad de obturación, el diafragma, la ISO, y el cuarto que podríamos hablar sería la exposición, aunque la exposición básicamente yo creo que engloba estos tres parámetros que os he comentado. El primer parámetro del que vamos a hablar va a ser la velocidad de obturación, y este es un parámetro muy importante, lo pongo al principio porque es clave a la hora de hacer fotografía. Y es que la velocidad de obturación hace referencia a la cantidad de luz que vamos a dejar pasar al sensor para que podamos hacer la fotografía. Hay muchos tipos de velocidad de obturación, desde 1/2, 1/30, 1/50, hasta 1/8000. O sea, os podéis encontrar
una gran variedad, y esto básicamente va a servir para varios tipos de fotografía. Por ejemplo, si hacemos una fotografía a 1:8000, lo que vamos a hacer es utilizarla cuando tenemos que captar sujetos u objetos que vayan a mucha velocidad, por ejemplo una carrera de coches o un partido de fútbol. Ahí vendría muy bien ese tipo de velocidad de obturación. Pero por ejemplo, si queremos alguna fotografía que necesite un poco más de luz, lo que vamos a hacer es hacer la fotografía a 1:50, 1:30, por ejemplo, ya dependiendo de la cantidad de luz que necesitéis para hacer esa foto. El segundo parámetro del que vamos a hablar, y para mí yo lo consideraría, si no el más importante, uno de los más importantes, estaría en ese top 1, top 2 entre los parámetros que tenemos que utilizar para hacer fotografía. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí la utilización de la apertura del diafragma es una de las claves que va a hacer que tu fotografía o tu imagen se vea bastante bien y también le dé un toque distinto, ¿vale? Porque sí es cierto que con la velocidad de obturación puedes ganar bastante iluminación, puedes hacer fotografías congeladas o fotografías con ese halo como de seda, ¿no? Por ejemplo, fotografías del mar o de las olas de la playa, ¿vale? Que se queda ese efecto sedoso. Pero con el diafragma te dan muchas más opciones. Por ejemplo, puedes hacer que entre mucha luz o poca luz, que esto se va a deber al número F del diafragma. Y aquí esto es un poco más lioso, ¿vale? Os lo explico rápido, pero esto, si os queréis dedicar a la fotografía, tenéis que saberlo bastante bien. Y es que a menor número F, por ejemplo 1.8, el diafragma estará más abierto y por lo tanto entrará más luz a tu imagen. Mientras que si el número F es mayor, F22 por ejemplo, el diafragma será más cerrado y por lo tanto entrará menos luz. Es justo al contrario, o sea que es un lío. ¿Qué es lo que ocurre? Que el diafragma también te da la posibilidad de jugar con la profundidad de campo. ¿Y qué es la profundidad de campo? Pues el espacio que va a estar enfocado en tu imagen, ¿vale? Aquí ocurre lo mismo con el número F, tenemos que trabajar con él. Y a menor número F, 1.8, menor profundidad de campo, menos zona enfocada tendrás en el plano, y con el número F22, a un número más alto, tendrás mucha profundidad de campo, es decir, casi todo el encuadre a foco. Y por último vamos a hablar de la ISO. Todos sabréis la gran fama que tiene la ISO, no por ser demasiado buena, sino por las cosas malas que le trae a los fotógrafos. Y es que tanto fotógrafos como videógrafos tienen que tener mucho cuidado con el uso de la ISO, porque a nada que te pases de ISO, sobre todo en cámaras con poca capacidad para controlar esa cantidad de ruido, ¿no? que le entra al sensor. Si te pasa, por ejemplo, más de 800, hay algunas que ya meten mucho ruido, incluso ya 400 hay algunas cámaras que ya se notan, y ya en el móvil ni te cuento. O sea, el móvil, al tener sensores mucho más pequeños, el uso de la ISO se hace un poco complicado. Así que si vais a hacer fotos con el móvil, yo os aconsejo que salgáis de día y por la noche no la juguéis, ¿vale? O si no, llevad algún foco, pero ya os digo, de noche usar un móvil para hacer fotos, olvidaros. Y con cámara, bueno, dependiendo de la que sea. Así que mi recomendación es que casi siempre intentéis tirar a ISO 100, 200, 400 como máximo, y jugando también con el resto de parámetros. Yo creo que a una ISO baja y jugando con el diafragma y la velocidad de obturación y un poco también con la exposición podéis conseguir bastante buenos resultados. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido también un poco para que salgáis a la calle, que practiquéis con vuestras cámaras, con vuestros móviles, que me digáis también qué os ha parecido en los comentarios, también si os ha servido o si queréis más vídeos de este estilo en el canal. Y bueno, por mi parte nada más, os espero en el siguiente vídeo, darle like, compartirlo, comentarme y sobre todo suscribiros y darle a la campanita porque se vienen vídeos bastante chulos. De hecho, en Instagram puse una story hace unos días en las cuales pues quería contar con vosotros para mi próximo vídeo. Así que estaros atentos porque la semana que viene seguramente se venga ese vídeo. Así que nada, nos vemos próximamente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por formar parte de esta familia, que poco a poco vamos creciendo. Así que nada, muchísimas gracias a todos de verdad y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.